Okay, hello everybody. Thank you for your greetings. It's time for begin with today's class. Be welcome. Bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Muchas gracias ahí por sus saludos. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con la clase de este día. En primer lugar, vamos a ir al versículo, ¿verdad? Recordemos que estamos viendo esta serie de The Fruit of the Spirit de acuerdo, according to Galatians 5:22-23. Hemos visto, ¿verdad? Ya algunos de ellos. Hoy iniciamos, digamos, el tercer bloque, ¿verdad? Con faithfulness. Iniciaríamos el último bloque ya de estos fruit of the spirit. Significa que ya solo nos van a acompañar 2 semanas más, ¿verdad? 2 semanas más y ahí terminaríamos con esta serie de the fruit of the spirit. Nos dice, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ok, bueno, esta semana hemos hablado del vocablo de faithfulness que habíamos adelantado, ¿verdad? Que hay como una pequeña discrepancia entre si esto se debe de manejar como fe, es decir, faith, o si se debe de manejar como faithful, que sería el adjetivo de alguien fiel, o faithfulness, que sería la fidelidad. El día de hoy vamos a ir a lo que sería Bible Hub, pero hoy vamos a leer los commentaries from the Bible. En Bible Hub encontramos algunos comentarios bíblicos. Recordemos que los comentarios bíblicos son autores que se han dedicado a dar una explicación, ¿verdad? Detrás de lo que está escrito. Es un análisis, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo que sería mucha información. Sin embargo, nos vamos a concentrar en lo que compete a la palabra de esta semana. Entonces, cuando examinamos el Eliot's Commentary, este es un autor, ¿verdad? Es un comentarista, digamos, de habla inglesa. Vamos a irnos puntualmente a esta parte donde nos da, ¿verdad? Lo que es la palabra faith. Nos habla de faith entre lo que son los fruit of the spirit. Y luego comienza como a desglosarlos, ¿verdad? Pueden ver que está gentleness, goodness, luego está faith, que es el que nos interesa ahorita. Bien, ¿por qué nos vamos a centrar en este? Bueno, nos dice faith, perhaps faithfulness. Not here in the sense peculiar to St. Paul, in which faith is the primary Christian virtue, but rather, as the context shows, faithfulness or truthworthiness in dealing with men, along with perhaps that frank and unspecious temper with St. Paul ascribed especially to charity. Bien, esta explicación que está aquí nos trata de sacar un poco de esa duda que se genera. Si la palabra correcta es fe o si la palabra correcta es fidelidad. Este autor nos dice que apunta, aunque está escrito como faith, apunta más a faithfulness o truthworthiness, que vendría siendo como alguien leal. Truthworth es alguien leal y faithfulness es alguien fiel. Entonces, nos dice que no está, ¿verdad? No está escrito en el sentido de en el San Paul, sería San Pablo o el apóstol Pablo, quien escribió esta carta de Galatians, no se está refiriendo en este caso, dice, a la virtud de la fe, ¿verdad? Que es la primary Christian virtue, dice, es la virtud primaria de un cristiano, sino que se está refiriendo más bien en dealing with men, dice, es decir, es más una relación o este fruto del espíritu, recordemos que es un fruto del espíritu, apunta más no a la relación que yo personalmente tengo con God o con the Lord, sino a la relación que tengo para con otros. Por lo tanto, no se trata de hablar de fe en mis semejantes, sino más bien se trata de serles fiel a ellos, ¿verdad? O, digamos, ser una persona en la que se puede confiar. Así lo podríamos ver de acuerdo a este comentario. Pero hay otro más. Este dice el pulpit commentary o el comentario del púlpito. Este se va más por las palabras de origen, en este caso griego. Recordemos que the New Testament was
written in Greek. Fue escrito en griego. Vamos a irnos propiamente, porque es bien largo, ¿verdad? Es de leerlo y analizarlo, pero vamos a irnos a la parte que habla de lo que sería la faithfulness. Por aquí comienza hablándonos de la faithfulness. Permítame, vamos a avanzar porque está un poco más adelante. Todo esto es una explicación, ¿verdad? Es una explicación haciendo un análisis teológico de todo ello. Y ahí se van destacando peace, gentleness, Ya goodness. vi bien la rosca, fíjate. Llegamos aquí a faithfulness. Aquí está. Bien, vamos a ver entonces lo que sería aquí el faithfulness. Bien, nos dice este concepto, faith. Esta es la palabra griega. Ya la vamos a leer más adelante, cómo se lee esto. Para faith, faith or faithfulness, dice. It is disputed in what precise shade of meaning that apostle here uses this term. The sense of fidelity, which beyond question it bears in Titus 2:10. Seem out of place when we consider the particular evils which are now in his eye as existing or in danger or arising in the Galatian churches. Believe in the gospel suit this requirement perfectly and present us with the apparently needed contrast to the heresies of verse 20 or versículo 20. If this sense seems not to be favored by the immediate neighborhood on the side of kindness or goodness, it is however quite coherent with the meekness on the other. If we understand by this later term a vocable spirit complaint to teaching of the divine word. Ok, quedémonos hasta ahí. Este comentario nos lleva al original, que bien dice pudo haber puesto Pablo faith o faithfulness. Esto tiene que ver aquí con algo que se menciona de que el apóstol Pablo, ¿verdad? O Paul tenía problemas de visión. Y eso se ha llegado a esa conclusión porque hay otras cartas del Nuevo Testamento que escribió Pablo que comienzan o terminan, el comienzo, la salutación de la carta o el cierre de la carta, lleva una frase que dice, mirad con cuán grande letra os escribo, pues es de mi propia mano. Eso es porque se dice que Pablo tenía un padecimiento de la vista. Ya cuando estaba escribiendo estas cartas no veía bien. Entonces, se piensa que en algunas de ellas él las escribió todas y otras le ayudaron a escribir, pero para que los creyentes a las iglesias a las que las dirigía supieran que era él, pues las iniciaba con su letra y las terminaba con su letra. Entonces, este autor de este comentario nos está diciendo que en esa palabra puede haber existido algún error cuando Pablo la escribió, ¿verdad? Y que quiso poner, en vez de poner fe, lo que él quiso poner fue fidelidad, pero se quedó el vocablo que más se asemeja a fe. Si se analiza, nos dice que the sense of fidelity, porque existe la palabra fidelity como fidelidad en inglés, es sinónima de faithfulness. Ya decíamos que eso tiene que ver con la fidelidad. Pero aquí justifican el hecho de que tiene que ser fidelidad y no fe, porque se supone que como cristianos nuestra fe está en Dios, no en lo que nos rodean. La fe es una y la fe es en Cristo Jesús. Ahora, la fidelidad sí es un valor, sí es una virtud que es loable entre hermanos en Cristo o las personas que pertenecen a la iglesia. Ahí sí, ¿verdad? Tener esa confianza en ellos y ser fieles. Entonces, esto nos lleva a pensar que todos los fruit of the Spirit, hasta el momento hemos hablado de love, de joy, de peace, de goodness, de kindness. Todos los que hemos venido viendo hablan como quien dice, el Espíritu Santo crea en nosotros esos frutos. Pero ¿para qué es o para quién son esos frutos? Para los que nos rodean. Comenzando con nuestra family, para comenzar con nuestra familia. Y en segundo lugar, posiblemente con nuestros compañeros de trabajo
con las personas que nos rodean y, pues claro, con el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Con eso cierra este comentario y nos da esa idea. Ahora, más adelante encontramos otro comentario que es el comentario de Strong. Strong es un autor, ¿verdad? Que lo que hace en vez de explicar, él comienza a agarrar cada palabra que se encuentra en the Bible. Si es en griego, pues es en griego. Si es en hebreo, es en hebreo. En este caso es Greek. Y va dando la definición de esa palabra. Entonces, llegaríamos acá a ver la palabra de faithfulness. Aquí está, miren, la misma escritura en griego que estaba arriba, que en griego esto se pronunciaría como pistis. Esto de pistis, ¿verdad? Es pues un nombre. Nos lo dice acá, es un nombre para referirse a la fe, the faith. Belief, una creencia. Trust, confianza. Confidence, otra forma de decir tener confianza en alguien, ¿verdad? O creer, bueno, podríamos ver trust más como confiar o creer en algo o en alguien. Y confidence, tener confianza en alguien. Fidelity, fidelidad. Faithfulness, también es fidelidad o lealtad. Entonces, en general, ¿verdad? Allí es donde viene esa discrepancia de que en algunas versiones más parece que se apunta a fe y en otras versiones se apunta a fidelidad. Si lo vemos así y recordamos que esto es para con otros, o sea, estos frutos se producen en nosotros para mostrarlos hacia otros, pues diríamos, tiene que ver más con la fidelidad que con la fe, porque la fe sería otra virtud, pero de creer en Dios, no tanto en nuestros semejantes, ¿verdad? Porque si no, no diría la misma Biblia que no confiemos en el hombre. Muy hermanitos en Cristo podrán ser, ni modo, ¿verdad? Somos al final de cuentas humanos y fallamos. Bueno, vamos a ir a la siguiente parte. We are going to continue studying about the present perfect. For today, we are going to introduce that using two preposition, and that is for and since. For and since. Bueno, cuando estudiamos las preposiciones ya hablamos de estas dos, ya las conocemos, ¿verdad? Ya sabemos que podemos usar for, que se traduce como para, y since, que se traduce como desde. The present perfect is always used with for and signs. Okay, to talk about action that began in the past and continue to the present. Y aquí está el punto clave, ¿verdad? Ese es el punto clave que nos define el presente perfecto y que lo diferencia del pasado perfecto y del futuro perfecto. ¿Cuál es? Que esto son acciones que han comenzado en el pasado, pero que a la fecha siguen vigentes. O sea, no han terminado o se seguirán dando. Así lo debemos de ver. Y aquí, since y for entran en acción. Alguien dice, I live here since 2004. I live here since 2004. Bien. ¿Qué implica esa oración? Bueno, he vivido aquí, ¿verdad? Desde el 2004. Eso significa que pues sigo viviendo ahí. Si alguien nos dice esa oración y está en una casa, nos está queriendo decir que desde esa fecha hasta el presente lleva viviendo ahí. O sea, si sacamos las cuentas, ¿verdad? Diríamos, veintitantos años, correcto, pero sigue viviendo ahí. He still live there. Diríamos, él aún vive ahí, no ha dejado de vivir. Luego tenemos otra más que dice, I live here for 8 years. He vivido aquí por 8 años. ¿Qué significa esos por 8? Significa que si nos vamos hacia atrás, 8 años atrás, él comenzó a vivir allí y en el presente sigue viviendo. Por lo general, since se va a utilizar con years. Es lo más común, asociarlo a años. Es decir, a fechas en años, ¿verdad? Y la palabra years, pues ya implicará más apuntarlo, digamos, a el uso de cantidades en sí. Es decir, con el otro solo me doy a entender con el parámetro de la fecha según el año, pero con for es más específico.
Since is used with a point in time, dice, and means from that point in time until the present. El significado desde, ¿verdad? Debemos de verlo desde el punto de vista que es desde ese punto hasta el presente. Eso de since se ha vuelto muy común y muy popular en el marketing, ¿verdad? Ustedes van a ver a muchas empresas que cuando ya tienen su tiempo de existencia, agregan y dicen esto en sus logotipos o en su marca, ponen eso y ponen un año. Se ha vuelto sinónimo esa preposición de el tiempo de existencia de un negocio, de un business o maybe de una company o de alguna compañía. Van a ver que actualmente en el país aparece arriba el logo y abajo dice since y le ponen el nombre, el año, perdón, el que lo crearon. Well, luego dice use since with dates like 2011 January and Tuesday. Times like 6:15 noon or this morning, and past events like I was a child, he graduated from college. Ese siempre lo vamos a utilizar, ¿verdad? Para algunas fechas que pueden ser, ya decíamos, de preferencia years, pero podemos usarlo con month of the year or maybe con un day. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que esta semana hemos estado en clase. Yeah. We have been in class since Tuesday, desde este martes. Entonces, es una forma de verlo. Well, pero no solo ahí, puede ser con horas específicas incluso podríamos irnos a remitir a muy atrás, pero ojo, con estas expresiones cuando nos vamos muy atrás, vamos a tener que utilizar pasado simple, ¿verdad? Como es de I was or he graduated. Since, dice, is always used with the present perfect and not the simple past. Aquí es donde ya se nos hace la separación. Vamos a usarlo siempre con el presente perfecto y no con el pasado simple. I've gone to the beach every year since I was a child. Ahí es donde debemos de comprender. En estas oraciones, el since no va con el pasado simple, no va con el was a child. Simplemente es una forma, esta es como una combinación, ¿verdad? En este tipo de oraciones vamos a combinar un presente perfecto, ¿verdad? Para decir que yo he hecho tal cosa o he estado haciendo tal cosa desde y allí nos remitimos al pasado de cuando eso inició, de a long time ago. Si quisiéramos hacer como un símil, ¿verdad? Entre esta oración, es como cuando antes, se recordarán que en el tema del pasado simple, mezclábamos pasado simple con pasado progresivo. Y veíamos que uno de los usos es para explicar, ¿verdad? De que una acción estaba haciéndose en el pasado y otra la interrumpió. Bien, este tipo de oraciones llevan la siguiente idea. Llevan la idea de mezclar algo que inició en el pasado y que a la fecha sigue siendo parte de nuestra rutina, que no lo hemos dejado de hacer. Entonces, volveríamos a aquella situación que decíamos, mire, el presente simple sirve para las daily routines, lo que hacemos todos los días. En el pasado simple, podríamos hablar de daily routines, pero que we quit for it, de past habits, decíamos, hábitos que ya quedaron en el pasado y que ya no los hacemos. Hoy nos resulta que cuando venimos al tema del presente perfecto, podemos hablar de rutinas en términos de cosas que iniciaron en el pasado y que a la fecha las continúo haciendo. Esto es como para expresarle a quien me escucha o que tenga una idea de cuánto tiempo le he dedicado yo a eso.
I go to the beach every year since I was a child. Está diciendo alguien que eso es una costumbre que tiene desde niño. I went to the beach when I was a child. Vean esta es muy diferente, porque aquí estamos hablando de un pasado, de una acción en el pasado, de una acción que se quedó en el pasado como un hábito que ya no acostumbro a hacer. Aquí es donde podríamos usar I used go to the beach when I was a child. Decir algo, bueno, yo solía hacer esto, pero ya no. Entonces, ahí es donde debemos diferenciar el uso de since. En este caso, since, podemos mezclarlo en ese tipo de oraciones cuando yo quiera remitirme al pasado, es decir, específicamente a el evento que dio el inicio a mi costumbre o a ese habit y que a la fecha lo continúo haciendo. Ok, luego dice for is used with a time period and means for that period of time until the present. Used for with time of any length, like 5 seconds, 8 hours, 2 days, 6 weeks, 6 months, 10 years, a decade, or maybe a century, whatever. Be careful with for because using the present perfect or that simple past can change the meaning. Pay attention for this. We lived in Berlin for 6 months. We lived in Berlin for 6 months. Ok. ¿Cuál es la diferencia práctica entre decir las cosas con for y decir las cosas con since? Bueno, for lo voy a usar cuando yo quiera darle a entender a la otra persona el periodo específico de tiempo, es decir, el bloque de tiempo en el cual yo he estado haciendo algo, ¿verdad? O por cuánto tiempo he hecho algo. Y es muy específico. Porque, por ejemplo, en las anteriores, si nos remitimos a eso de when I was a child, bueno, cuando yo era un niño, en ningún momento estoy diciendo si fue a los 5 years, si fue a los 4 years, o si fue desde que nací. No estoy siendo específico. Entonces, since no es muy específico. En cambio, for sí, es específico en términos de el period of time. Dice, we lived in Berlin for 6 months. Significa que hemos vivido en Berlín por 6 meses. Seguimos viviendo allí, ¿verdad? Pero si queremos arrancar desde el pasado hasta la fecha, han pasado 6 meses. Muy diferente a decir, we lived in Berlin for 6 months. Vivimos en Berlín 6 meses o por 6 meses, que significa que ya no vivimos allí. Entonces aquí es donde hay que tener un poquito de precaución. Ok, sabiendo esto, vamos a ir a hacer un breve quiz for and since. For and since. Bueno, de for debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Recuérdense que hoy se ha vuelto popular, ¿verdad? Se ha vuelto popular usar el número 4 para sustituir a la preposición for. Recordemos que el número 4 se debe pronunciar como O, for, es el número 4. Sin embargo, existe la manera de pronunciarlo con esa O, que es como con un glottal stop, es como cuando la cortamos y decimos O. No es la O, es O, como cortarlo. Entonces el 4 también se puede decir como for, 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 for. Entonces cuando se dice con esa O como cortada, suena como for, suena como for, for. Ahí es donde a veces encontramos que algunos ponen el número 4 en vez de poner esta preposición. Y de ahí viene esa situación. Pero bien, vamos al exercise. Dice, my internet. Bueno, que este se puede decir internet, como se puede decir ethernet, como con doble N. My internet connection hasn't been working
the last few minutes. Okay. Usamos for or since. Tell me what we are going to use here. For or since? For. For. Okay. Very For. good. For. Okay. Excellent. Good done. Correcto. Es for. Debe ser for porque estamos hablando de un period of time. Bien. Last few minutes es un periodo de tiempo. Vamos a la number 2. Dice question 2. Or exercise 2. He's played the piano. He was 12. Tell me what we are going to use. Sin. Since, okay. Since. Since. Very good. Thank you. He's played the piano since he was 12. Solo nos ubica en el pasado. ¿Desde cuándo en el pasado él hace eso? Number 3. They own the car a long time. For or since? For. For. Okay. Since. For. Long time no es muy específico, ¿verdad? Pero es un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo. Vamos al number 4. You've been watching TV. You've been watching TV over 3 hours. For. Okay, it's for one more time. It's 3 hours. It's a period of time. Number 5. Jill hasn't dated. Her husband left her last July. For. Since. Okay, somebody say for, another say since. I need another opinion. What do you think? Last July. Ok, eso no es un periodo de tiempo. Correcto, no es un periodo de tiempo, por lo cual es since. Solo nos remite a la fecha, al date, que el pasado julio, pero no es un periodo de tiempo propiamente. Ok, vamos a la number 6. Pay attention for number 6. We have, she's been promoted twice. And we have to Time. use 7. Since, one more time, it's correct. Desde esa fecha la ascendieron, ¿verdad? 2 veces, dice, ya. Ok, very nice. Go to number, bueno, dejemos hasta acá esa y vamos a hacer las otras. Solo déjenme tomarles el screenshot para ustedes. Ok, there is it. Vamos entonces a de las 7 en adelante. 7, 9, and 10. Get to number 7. We've been waiting for you. Y tenemos 7. What do you think for number 7? For. For 7. Since. Since. Ya mejor since, porque Sí. decir una hora, correcto, since, una hora no es un periodo de tiempo. Es algo más para referirse desde esta hora, ¿verdad? Hemos estado esperando desde esta hora. Ok, bueno, me salió mal este trazado. Ok, let's go to number 8. In number 8, we haven't been camping many years. We haven't been camping many years. Tell me. 4. 4. Somebody says it's 4. Another opinion? Many years? What is for you many years? It's a period of time or maybe it's a specific time? It's a period of time. For that is for many years. No, aunque no es tan específico cuántos años, pero es un periodo. Entonces, recordemos que si es algo puntual, como una fecha, como un día de la semana, como un mes del año, como un año en sí propiamente,
nos vamos a ir por since. Pero si son estas cosas que involucran así periodos de tiempo, nos quedamos con for. Jim's been thinking about the problem. Y es hours. Queremos decir por horas. For. For. It's correct. It's for. And number 10, I haven't worn high heels. My wedding. Since. For. Ok, sería since, porque my wedding es un evento. Es desde mi boda. Ella dice que no ha estado llevando, no ha usado tacones, ¿verdad? Esos serían los high heels. Desde mi boda, o sea, que se casó. Ok, very nice. Bueno, ahí tendríamos eso. No sé si ya notaron algo, pero lo que está aquí en este ejercicio es como un adelanto de lo que se nos viene. Bien, ya habrán notado que por aquí nos aparecieron varias expresiones con ing en este ejercicio, que no necesariamente pertenecen al presente perfecto. De hecho, es como un adelanto de lo que viene ahorita en este topic. Vamos a ir ahora del present perfect o el presente perfecto simple al present perfect continuous. Porque sí, al igual que anteriormente teníamos pasado simple, pasado continuo, presente simple, presente continuo, futuro simple, futuro continuo, pues resulta que de estos perfect también van a venir en pares. ¿Verdad? Entonces vamos a ir a hablar ya de los continuos, o sea que si estamos hablando que hay pasado, presente, futuro simple, perfecto, va a haber pasado, presente y futuro con el perfecto continuo. O sea que se nos agregan de 3, se nos agregan 3 más, se nos agregan 6 más. O sea que ya completaríamos con los otros 6 más estos 6 un total de 12 verbal tenses. O sea, iríamos apuntándole ya a conocer 12 tiempos verbales del inglés. Bueno, y son bien sencillos, ¿verdad? Es bien fácil ya cuando estudiamos su estructura gramatical darnos cuenta delante de cuál estamos en determinadas situaciones. Para los positive y los negative, miren, vamos a seguir usando los sujetos y vamos a seguir usando el have y vamos a seguir usando el has. Eso se mantiene igual. Lo que se agrega aquí es que se recordarán que para los continuos siempre se metía el to be. Siempre se metía el to be. Pero en este caso, la forma que va a tomar el to be es con been. Been. Es el que se va a usar. Y luego vamos a utilizar un verbo en ing, es decir, un gerundio. Entonces, como eso ya lo manejamos nosotros, los ing, no se nos va a ser muy difícil recordarlo. Entonces, tenemos oraciones como I have been working here since 1992. Esa es una expresión ya en lo que vendría siendo presente perfecto continuo, present perfect continuous. ¿En qué se diferencia del presente perfecto simple? Bueno, en primer lugar que se usa ing. Bien. Y en segundo lugar, ¿verdad? Que digamos, para este es el pasado participio siempre va a ser been. Siempre vamos a usar been. No se va a usar otro más que been. Entonces, en el otro es claro que junto con el have o con el has, usamos un pasado participio de cualquier verbo. En la traducción, yo he estado, a veces se traduce como he estado, el I have, pero he tenido ese trabajo, he estado trabajando, podría ser otra forma de verlo, ¿verdad? Yo he estado trabajando, yo he estado, tú has estado, él ha estado, ella ha estado, él ha estado. Esa sería como la traducción de cuando vamos al español. ¿Bien?
he estado trabajando aquí desde esta fecha. He hasn't been sleeping well lately. Bueno, él no ha estado durmiendo bien recientemente, ¿verdad? Lately, en los últimos días. Podría ser otra forma de ver lately. Bueno, y luego tenemos las questions, que en este caso sí hay una variante, y es que se comienza a usar esta expresión, miren, que quizás la hemos visto en algún momento, ¿verdad? Pero no la habíamos explicado como tal, que es how long. How long. O sea, para hacer estas preguntas va a ser necesario utilizar esa WH, que es how long, que en este caso no vamos a usar, digamos, lo que vendría siendo el auxiliar. Aquí sí se diferenciaría un poco de otros continuos que preguntábamos incluso con el mismo auxiliar, pero acá no. Aquí es how long. How long. ¿Por qué se usa how long? Bueno, porque es como para preguntar, ¿qué tanto? ¿Qué tanto has estado? ¿Qué tanto he estado? ¿Qué tanto él ha estado? Ella ha estado. ¿Qué tanto hemos estado? Esas serían las preguntas esas de how long have you been studying English? ¿Qué tanto has estado, verdad, estudiando inglés? How long have you been studying English? How long has she been playing tennis? ¿Qué tanto podríamos decir también, verdad? ¿Qué tanto ha estado ella jugando al tenis? Bueno, nos dice, in some cases, the present perfect simple and the perfect present continuous are the same. En algunos casos, estos se pueden parecer mucho o quizá lo que digamos se vea diferente, pero al final de cuentas la idea es la misma. I work here since 1992. I work here since 1992. He trabajado aquí desde 1992. I've been working here since 1992. He estado trabajando aquí. Bueno, yo diría que cuando se ven estos casos, la mayoría de personas no lo usan de esta manera. Es decir, cuando yo quiero decir que estaba haciendo algo, hay como cierta tendencia a utilizar más el presente perfecto continuo que el presente perfecto simple. Y aquí este se parece al presente, que habían casos en donde el presente continuo y el presente simple quedaban en lo mismo si la acción estaba ocurriendo en este preciso instante. Ok, creo que ya casi se me termina el tiempo, sí. Vamos a quedarnos hasta aquí, ¿verdad? La otra semana vamos a seguir con esta parte del presente perfecto simple y el perfecto continuo. That's gonna be all. Have a great weekend, everybody. Thank you for coming. Time to say goodbye, but remember, I weigh you on next week. Goodbye. Good night, teacher. Have a good one. Thank you. Bye. Goodbye. See you Thank you next so week. much.